nombre es Carlos Orlando Gómez. Esta tarde vengo a hablarles de cultura y sociedad. Iniciemos. Bueno, ¿cuál es el significado general que le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? El término de la cultura, descrito desde la antropología, hace referencia al conjunto de aspectos comunes que se encierra en los comportamientos humanos que se transmiten de generación en generación. Es intangible. Solo los grupos humanos pueden tener características culturales, aunque los animales poseen estructuras sociales que carecen de características culturales. Bueno, yo podría definir que es como hablar de las decisiones o costumbres o creencias transmitidas de generación en generación. Se dice que son los grupos humanos que poseen características culturales diferentes a los grupos de animales, que ya entre los humanos se encuentra con el aprendizaje o las conductas culturales que son aprendidas por generación en generación, por la capacidad de el aprendizaje, que es importante. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Porque la antropología estudia diferentes comportamientos de los grupos humanos, con sus costumbres, tradiciones, características a través de la historia y sus aportes a la construcción de las sociedades actuales. Bueno, la antropología ha hecho a lo largo de la historia valiosos aportes a las ciencias sociales en cuanto al estudio de los comportamientos humanos. Es por ello que para nosotros actualmente son muy conocidas estas costumbres y tradiciones de algunos grupos humanos. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, existen enfoques diferentes en la construcción del concepto de la cultura, pero se destacan sobre todo las dos definiciones. Primera, la de los materialistas, quienes afirman que la cultura es un todo completo que incluye el arte, la moral, el conocimiento, las ciencias y las costumbres, adaptación al entorno social, político o físico. La segunda es, para los mentalistas, el ser humano crea cultura como respuesta a situaciones ambientales determinantes. Es abstracta debido a las reglas o normas dadas en el comportamiento. Bueno, la primera, pues los materialistas, recordemos que reconocen la cultura como un conjunto de pautas o normas adquiridas por medio del aprendizaje y no de la herencia biológica, es decir, que se conserva o pasa de generación en generación por medio del lenguaje y la comunicación. Por otro lado, los mentalistas creían que la cultura existía en la mente o en el intelecto. Ellos afirmaban que la cultura solo era abstracta parcialmente por cada persona. Es más, los mentalistas interpretaban la cultura como una teoría que ayuda a comprender hechos y sucesos históricos. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? La sociedad es un grupo de personas ubicados territorialmente y existe en ella un conjunto de relaciones interpersonales con características reales, tangibles, que siguen un ordenamiento de normas y leyes que permite que la misma sociedad funcione y se encamine a conseguir metas comunes. La cultura, entonces, podría decirse, es el modo de vida de un pueblo. Bueno, aquí, aunque son lo mismo, se debe tener en cuenta que existe en la sociedad una red de relaciones interpersonales llevadas a cabo entre individuos de un mismo grupo cultural, ¿no? Que a su vez interactúan unos con otros grupos culturales y con normas comportamentales adquiridas a través del aprendizaje. Enculturación. Cuando las costumbres culturales de un grupo social permanecen iguales y sin cambios, trascienden de una generación a otra cuando las generaciones de jóvenes adquieren comportamientos sociales de las generaciones mayores. Bueno, en culturación, por ejemplo, los carnavales típicos en Colombia, como el carnaval de Barranquilla, de blancos y negros, o la costumbre cultural de realizar un árbol de Navidad, etcétera, o entre otras. Relativismo cultural, cuando una cultura posee características comunes con las demás, pero que simultáneamente es diferente.
Bueno, hay el relativismo cultural, por ejemplo, cuando una cultura scatter de los jóvenes que montan hoy en día tabla, patineta, o esos roller que practican patinaje callejero, que poseen en común un gusto por la música o el hardcore, bueno, en etnocentrismo, cuando se considera que el modo de vida adquirido por cada cultura es mejor que el de los demás. Eh, por ejemplo, cuando los muchachos skinhead son fundamentos de la cultura nazi que rechazaron la tendencia o no homosexual o no son xenófobos. Bueno, muchísimas gracias por su atención prestada.